En Anchorage hace frío, no hay ciudades grandes cerca ni hay tantos productos para exportar. Además tiene una ubicación bastante remota en el norte de América. Sin embargo, no paran de arribar y despegar aviones. Te invitamos a conocer por qué el aeropuerto de Anchorage es uno de los que tiene más tráfico aéreo en todo el mundo. La ciudad estadounidense de Anchorage es única por muchos motivos. Nadie diría que es una megalópolis, pero tiene bastante población. Por lo menos en términos relativos. Con 290.000 habitantes concentra nada menos que el 40% del total de Alaska, el estado en el que se encuentra. Ubicada por encima del paralelo 61 norte, solo hay 3 ciudades en todo el planeta más pobladas que estén más cerca del polo: Surgut, Yakutsk y Arcángel, todas en Rusia. Pero hay un dato que resulta súper llamativo. Si analizamos todos los aeropuertos del planeta, el Ted Stevens de Anchorage tiene un logro muy relevante. Es el cuarto con más tráfico de carga en todo el planeta. A priori, esto puede parecer contraintuitivo. Cuando pensamos qué tiene que tener un aeropuerto de carga con mucho tráfico, podemos imaginar distintas posibilidades. Por ejemplo, tener un gran centro de consumo cercano, o ser un gran exportador, o ubicarse en un lugar central del mapa. Sin embargo, nada de eso ocurre aquí. Si observamos a los 10 aeropuertos con más tráfico, da la sensación de que el de Anchorage es una anomalía. Con todos los demás tenemos motivos que rápidamente pueden explicarnos la ubicación en la lista. Por ejemplo, los de Hong Kong, Shanghái, Seúl, Cantón y Taiwán se ubican en zonas muy pobladas de Asia, que cuentan con grandes volúmenes de comercio con el exterior. El de Doha es un hub regional súper importante. Allí tiene la sede Qatar Airways y se conecta de forma directa con otros 67 aeropuertos para transporte de carga. El resto, todos de Estados Unidos, tienen explicaciones propias. El de Memphis cuenta con el centro de distribución global de FedEx. Algo similar ocurre con el de Louisville, que es el centro global de UPS. El de Miami, por su parte, cuenta con varias aerolíneas de cargo que lo utilizan como hub, como Avianca, DHL, Amerijet y LATAM, además de contar con una gran actividad de FedEx y UPS. Pero esos 3 casos de Estados Unidos cuentan con ubicaciones privilegiadas. Memphis y Louisville tienen conexiones sencillas dentro de los 48 estados contiguos de Estados Unidos. Miami, más al sureste, se vincula especialmente a América Latina. Nada de esto sucede en el aeropuerto de Anchorage. Respecto a la ubicación relativa dentro del propio país, está desconectada a nivel territorial y a miles de kilómetros de los grandes centros neurálgicos. Tampoco es un centro tecnológico o industrial que cuente con grandes volúmenes de exportaciones hacia el exterior. Viven muy pocas personas tanto en Anchorage como en Alaska en general, por lo que las importaciones tampoco adquieren un caudal significativo. A esto se suman más temas como el clima. El frío, la nieve y los vientos son habituales en esta zona del mapa, muy lejos de lo que imaginamos como óptimo para los despegues y aterrizajes. Entonces, ¿cómo se explica que sea el cuarto aeropuerto con más tráfico de carga en todo el mundo? Hay distintos motivos que explican la importancia de este aeropuerto. Algunos hacen referencia al pasado, otros al presente e incluso algunos invitan a pensar que podría mantenerse en el futuro. Respecto del pasado, en la época de la Guerra Fría se había vuelto muy relevante el aeropuerto de Anchorage. Es que el espacio aéreo soviético estaba bloqueado para Estados Unidos y sus aliados. Pensemos por ejemplo en el vuelo que une Londres con Tokio. Esta es la ruta más corta entre ambas ciudades. Gran parte, como vemos, transcurre por encima de tierras rusas, por lo que no era una posibilidad. Entonces los aviones iban en la otra dirección, pero como tenían una autonomía muy inferior a la actual, realizaban una parada en Anchorage. De esta forma, el aeropuerto comenzó a tomar relevancia. No tanto como un destino en sí, sino como una escala por la que pasaban muchos de los vuelos que realizaban grandes trayectos en el hemisferio norte. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética y con la mayor autonomía que comenzaron a tener los vuelos, esa escala en Anchorage dejó de ser necesaria. Pensemos que en la actualidad existen vuelos directos entre Singapur y Nueva York. De esta forma, a comienzos de la década de 1990 estuvo en crisis el aeropuerto de Anchorage, que ocupa un lugar clave para la actividad de la ciudad. Esto pudo haber sido crítico, pero se encontró una alternativa. Como podrán imaginar, tiene que ver con el transporte de cargas. No porque sea el origen o el destino de las encomiendas, pero sí porque se utiliza como escala entre distintas rutas del hemisferio norte, sobre todo las que unen Asia con América. Hoy los aviones tienen la capacidad técnica para recorrer grandes distancias, pero el uso de Anchorage tiene más que ver con una cuestión económica que técnica. Es que los vuelos se hacen más redituables.
Pensemos en un vuelo entre Hong Kong y Memphis, ambas en el podio de los aeropuertos de carga con más movimiento. Podría realizarse de manera directa sin inconvenientes. Sin embargo, si sumamos una escala en Anchorage para cargar combustible, tendremos mucho más espacio en el avión para transportar mercancías. Es decir, con una parada de reabastecimiento podremos destinar menos lugar para combustible y mucho más para bienes de consumo. En un planiferio puede parecer extraña la decisión. Anchorage se encuentra muy lejos de cualquier ciudad grande, como vimos. Todas están bastante más al sur. Sin embargo, la perspectiva cambia si recurrimos al globo terráqueo. Casi no tenemos que desviar las rutas para hacer una parada allí. Entonces la ecuación es simple: menos combustible, más mercancías. Todo gracias a un lugar que queda de paso para muchas de las rutas más transitadas en el hemisferio norte. El aeropuerto no solo se transformó en un lugar de carga de combustible, sino que brinda más oportunidades. Por ejemplo, la carga inicial se puede transferir a otros aviones que van a distintos lugares, lo que puede aumentar la eficiencia. Incluso puede haber cambios en las tripulaciones. Al concentrar tanto tráfico de mercancías, aumentan las posibilidades y las combinaciones que mejoran el sistema. Todo ello a pesar de las duras condiciones del entorno, aunque es cierto que en las últimas décadas el frío ha retrocedido año tras año. Y el impacto en esta zona cercana al Polo Norte es enorme. A pesar de que sea una mala noticia para el planeta, para Anchorage es una oportunidad especial. A medida que avance el deshielo en el Ártico, serán cada vez más las embarcaciones que puedan utilizar las rutas del norte para comerciar de forma más directa. Pensemos, por ejemplo, en un barco que lleve productos desde Londres hasta Seattle, en la costa del Pacífico de Estados Unidos. Actualmente debe cruzar el Canal de Panamá, pero dentro de algunos años será más viable ir hacia el Ártico y atravesar el Estrecho de Bering. Supondrá un ahorro de más del 20% en el recorrido. Algo similar ocurre con rutas que conectan Europa con Lejano Oriente, aunque en vez de ir por el norte de Canadá será conveniente ir por el norte de Rusia. Pensemos en el puerto más importante de Europa, Rotterdam. Si queremos ir hasta Seúl, tendremos que cruzar el Mediterráneo, el Canal de Suez y el Estrecho de Malaca. Sin embargo, con esta ruta alternativa tendremos un ahorro de más del 50% en el recorrido, lo que permitirá enviar más bienes a un menor costo. Y una vez más habrá que pasar por el Estrecho de Bering. Alaska se transformará en un punto neurálgico del comercio internacional. Y Anchorage tiene experiencia en actuar como hub para conectar la carga que va de una punta a la otra del hemisferio norte. ¿Te parece que esta ciudad tendrá cada vez más importancia en un futuro? Déjanos tu comentario más abajo.